ustedes porque ustedes son los míos. Entonces, la idea es que ustedes publiquen, que ustedes hagan el ejercicio y que la pasen bien, y obviamente eso tiene pues su nota dentro de la asignatura porque está amarrada a temáticas de las ciencias sociales. ¿Listo? Entonces los dejo con mi compañero Cristian Camilo. Él se va a presentar. eh, Ustedes ya saben cómo comportarse, muy atentos. Quien tenga preguntas, levanta la mano y él les dará la palabra. ¿Listo? Pulgar arriba si entendimos. Listo, ¿vale? Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, buenos días. Buenos días. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Mi nombre es Cristian Camilo Villa Velasco. Yo soy compañero del profesor de ustedes, del profe Leonardo. Y junto con mi colega que está escuchando también, que se llama Paula Andrea, vamos a estar extendiéndoles una invitación esta mañana para ver si ustedes se animan. Entonces, les voy a proyectar y vamos conversando, ¿vale? Entonces, me avisan si ven mi pantalla, por favor, que yo no los estoy viendo a ustedes. Ya. Listo. Ya está presentando. Bueno, perfecto. Al igual que su profe, pues yo también soy licenciado en Historia de Univalle, de acá de Cali. Y pues estuvimos conversando y decidimos articular este proyecto que se llama Palmira Señorial, la escuelita de narradores. La invitación que les tenemos hoy es que cada uno de ustedes, cada una de ustedes, pueda convertirse a partir de hoy en un narrador, en una narradora o en un contador de historias. ¿Alguno de ustedes me quiere decir qué hace una persona que cuenta historia? ¿Quién es un contador de historias? No lo estoy viendo. Que si alguno sabe, muchachos, qué es un narrador o un contador de historias. ¿Quién sabe qué es un narrador o un contador de historias? ¿Ninguno, ninguno sabe? ¿No? Bueno. Listo. Igual en este taller o en estas 4 sesiones que vamos a estar trabajando con ustedes, vamos a hacer unos ejercicios bien chéveres que nos permitan entender qué hace alguien que cuenta historias, porque pues puede ser muy obvio el nombre. Ah, sí, pues un contador de historias es una persona que cuenta historias. No obstante, digamos ¿qué? Que hay como muchas formas de contar una historia y hoy por hoy muchos cuentan historias a diario, no solamente historias como cuentos, como fábulas, sino también otro tipo de historias. Por ejemplo, ya hay muchos que cuentan historias a través de, no sé, YouTube, de TikTok, de Roblox, también he visto yo que hacen narrativas y cuentan historias. Entonces, todo eso se vuelve interesante. Eh, entonces, este proyecto pues está articulado con el programa Cultura Solidaria de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Palmira, de Corfe Palmira, pues que es la entidad encargada de las ferias y los espectáculos del municipio, está dentro de la campaña Palmira para adelante y cuenta con recursos del Ministerio de Cultura. O sea que lo que hagamos en este taller no solamente lo va a ver la gente de la Secretaría de Cultura y la gente de Palmira como tal, sino que también lo van a ver las entidades del Ministerio de Cultura y muy probablemente seamos más famosos de lo que ustedes creen. Entonces, vamos comenzando. Primero les voy a contar en qué consiste el proyecto y luego vamos a hacer una serie de pequeños ejercicios y de pequeñas preguntas. Para esto va a ser muy importante que cada uno de ustedes pueda participar y se motive a participar. Quiero decirles que aquí no hay notas perfectas, no hay trabajos perfectos, porque cada uno de los trabajos y de las cosas que ustedes se sueñen, pues va a ser perfectas, ¿ya? Entonces, este proyecto
busca que ustedes se vuelvan contadores de historias. Y a la larga cualquier persona puede contar una historia. Y hay muchas formas de contar historias. Uno puede contar una historia a través de un cuento, puede contar una historia a través de un dibujo, puede contar una historia a través de una foto, puede contar una historia a través de una canción, de un baile, de cualquier forma. Digamos que somos seres, pues los seres humanos, somos y tenemos la cualidad siempre de estar en ese constante ejercicio de reproducir y de contar historias. Entonces, como les dice el párrafo, digamos que queremos que ustedes tomen todo aquello que saben, todo aquello que conocen, todo aquello que les rodea y lo puedan convertir en una historia. Y en una historia que todos y todas, pues a la hora de mirarlo, a la hora de leerla y a la hora de escucharla, la podamos entender, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio. ¿A ustedes ese nombre Palmira Señorial lo han escuchado en algún lado? ¿Quién lo ha escuchado por allí? En una canción. En una canción. ¿Cómo dice esa canción? Cami, ¿que cómo dice la canción? Ahí está la letra. No tenés que cantarla, puedes leerla, tranquila. Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo. Es Ajá. una palmireña sin igual, nacida en este valle señorial. Por eso digo yo, cuando la veo pasar, Palmira señorial, gracias te doy. Vale. Camila, ¿cierto? Yo no estoy viendo los nombres porque estoy compartiendo pantalla. O para quien quiera participar. Camila, si tú vivieras en el año de 1950, ¿cómo harías para decirme a mí cómo es Palmira? Si no hay fotos, no hay celulares, no hay WhatsApp, no hay nada. ¿Cómo harías? Narrando pues historias. Narrando historias, ¿cierto? Ese es un ejemplo. ¿Alguien más quiere darme otro ejemplo de cómo haría para contarme cómo es Palmira si viviéramos en 1950? En un periódico. Por medio de un periódico, ¿sí? ¿Quién me habló? No lo estoy viendo. Valentina Marín. ¿Quién más? Habló Valentina. Listo, vale. Valentina y Camila. Hablaron Valentina y Camila. Por un periódico, por una narración, un cuento. ¿Se les ocurre algo más? Por una canción. Por medio de cartas. Por medio de una carta, sí, también. De una canción, dijeron. De una canción, muy bien. Pues digamos que el ejemplo que estamos, el ejemplo que estamos viendo acá es justamente el de una canción. Esta canción hace parte es una composición esto es del maestro José Barrios, y digamos que la interpretación es de una orquesta que se llama Villos Caracas, que ahorita todo el mundo la escucha y se le hace un poco penosa, un poco, ay no, qué boleta eso. Pero entonces imagínense ustedes viviendo en 1950, que solamente había medio radio, pero no todos tenían radio. La televisión todavía no había llegado a Colombia, la televisión llega a Colombia en 1957, que solamente había, el principal medio de transporte era el ferrocarril o el caballo, ¿cierto? Y eso que no en todas las regiones había un ferrocarril, y viajar en ferrocarril era siempre costoso. Entonces, durante muchos años, el contar historias a través de canciones, a través de relatos, a través de cuentos, a través de fábulas, se convirtió en la única forma de darle a conocer al otro cómo vivimos nosotros. Y eso es importante porque, a ver, ¿quién me dice cuántos municipios hay en Colombia? Si no saben, pueden buscar en Google. 32. Hay 32 departamentos. Municipios. ¿Cuántos municipios hay? 103. 103. 1103 municipios. ¿Quién me contestó? Verónica y Isabel. Listo. Verónica, ¿tú cómo harías si eres la presidenta de Colombia
para conocer esos 1103 municipios, si no tienes nada más? En esa época. En esa época. ¿Cómo haría para conocer esos municipios? Para conocer más de 1000 municipios en esa época. Pues tocaría ir, no sé, en un tren, no sé. En un tren, listo. Vamos a seguir el ejercicio. Bueno, digamos que vamos en un tren, pero ¿cómo hacemos para llegar a esos municipios en donde no hay tren? Ni siquiera hay vías. ¿Caballo? A caballo. ¿A caballo? A pie. Caballo. ¿A pie? Ahora vamos a ver un ejercicio chévere. Estamos viendo que hay muchas formas, pero entonces, ¿cómo haces para que eso que ves no se te olvide? Pero no creo que con fotografías, porque creo que por lo existían, no sé. Si en ese entonces no había, pues eso no serviría como dibujarlo. En una pintura, profe. Escribirlo. Escribirlo. Por ahí ya me van diciendo varias cositas. Dibujarlo, pero hoy no vamos a ver temas de lenguaje visual, eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Escribirlo, sí. Mapearlo, hacer un mapa también. Ustedes han visto que antes habían muchos mapas que donde estaba el oro, donde estaban los ríos, donde estaban la plata, donde habían cultivos. Eso ahora no lo usamos tanto pues porque es muy fácil buscarlo, pero antes esos mapas, por ejemplo, eran importantísimos porque nos daban una idea de dónde está tal cosa o qué se hace en tal lugar. Por ejemplo, si hubiese un mapa de 1950, lo más probable es que para el Valle del Cauca, toda la zona del valle, pues donde está el río, estuviese llena de caña, por ejemplo. Pero en la montaña hubiesen cultivado otras cosas, café, maíz, frutas. Entonces, vemos cómo hay muchas formas de poder conservar eso, pero a la larga todas esas cosas que hemos visto se vuelven en historias y se vuelven en narrativas y se vuelven en relatos para nosotros. Y aquí hay algo muy importante. Y volvemos a la canción. Dice, este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo. ¿Ustedes saben de qué mujer está hablando? De la palmira. De la... no sé. Una palmireña. De una Palmira. De Palmira. Antes era muy importante para muchos lugares, no solamente que los conocieran, sino que pudiesen saber que era un lugar hermoso. Antes digamos que las personas y los ciudadanos hablaban muy bien y componían canciones de sus ciudades. Pues ahorita no tanto, y Hawái no cuenta, ¿cierto? Porque Hawái cuenta otra cosa. Pero antes era muy importante porque era como el himno de la ciudad, como la forma de mostrarle al mundo cómo era esa ciudad. Entonces dices, una palmireña sin igual nacía en este valle, señor el bueno, pero esta no es la única, o sea, habían y existen álbumes enteros que están dedicados a hablar sobre los municipios de Colombia, ¿ya? De Barranquilla, de Cartagena, de Cali. Lo bailamos muchísimo antes de Cali Pachanguero, de Bogotá, también hablaban mucho de los equipos de fútbol, entonces van a encontrar un pasillo del Millonarios, un pasillo de Santa Fe, un pasillo es un tipo de composición musical, un pasillo del Cali, del América, que pues ya no se escuchan porque qué boleta, o sea, qué canciones tan viejas, pero que antes era como lo único que nos hacía saber a nosotros que había algo que se llamaba que había algo que existía y que se llamaba Palmira, o había algo que existía y que se llamaba Cali, la sucursal del cielo. Y de estas canciones, de estas historias es que vienen todos los apodos de la ciudad. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es el apodo de Bogotá? No, señor. A Bogotá, bueno, a Bogotá le dicen la Atenas sudamericana. Y esa Atenas sudamericana se la puso un argentino que una vez vino a Bogotá y compuso un tango, por ejemplo. Entonces, a nivel internacional se le conoce como la Atenas sudamericana. O, por ejemplo, ¿saben cómo le dicen a Medellín?
Emanuel, Medellín ¿cómo le dicen a Medellín? O sino que el profe me diga que lo defienda. Emanuel. No, pero yo no sé. Yo sé que tiene apodo, pero no sé. La ciudad de la eterna Claro. primavera. ¿Quién me dijo la ciudad de la eterna primavera? Isabel. Isabel. Muy bien, Isabel, la ciudad de la eterna primavera. Le dicen la ciudad de la eterna primavera porque también hubo, eso fue un bolero, porque también hubo una canción que decía Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Bueno, en fin, ¿ya? Entonces vemos cómo esas canciones se vuelven populares y quedan en el imaginario de las personas y empiezan las personas a utilizarlos. Pero no solamente pasan con las canciones, pasa con las personas también. Por ejemplo, la tradición de que a los jugadores de fútbol les coloquen apodos. Yo no sé si ustedes han visto, ya no tanto, pero antes todos los jugadores de la selección Colombia tenían apodos. La Gambetta Estrada, Pío Valderrama, el Tino Asprilla, todos eran apodos porque eran como las formas de recordar a aquellas personas y eran formas de recordarlas fácil. No estoy diciendo que los apodos sean buenos o malos, sino que estoy diciendo que esos apodos o esos sobrenombres nos ayudan a nosotros a conocer la historia y a conocer un poco más acerca de algo o alguien que si no fuera a través de ese apodo, pues entonces no lo conoceríamos. Entonces, durante mucho tiempo fueron las canciones, fueron las coplas, fueron los poemas y fueron los cronistas la única forma de conocer acerca de los pueblos. Vámonos un poco más atrás, vámonos al año de 1903. Si alguien quisiera llegar a Colombia desde el exterior, ¿cómo haría? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Por barco? Por barcos. Medio de tren. Por barco, no. Vamos a empezar. No, Yo por vengo, por tren, ejemplo, no. de Europa. Vengo de Madrid y quiero llegar a Bogotá. ¿Qué tendría que hacer para llegar a Bogotá en 1905? ¿Por barco? Por barco. Por barco. ¿Por barco hasta dónde? Imagínenselo. Hasta Cartagena. No. Es que no sé cómo allí había antes como. Sí, llegamos hasta el mar, hasta el Caribe. ¿San Andrés? ¿Cuál es el río más grande de Colombia? El Amazonas. El Amazonas, El Amazonas. no es el río más grande, es el río más grande del mundo, pero no el más grande de Colombia. No. ¿Tienen, muchachos? Si están en el computador. El río Magdalena. El río Magdalena. ¿Y el río Magdalena dónde termina? ¿En qué ciudad? Yo voy llegando por ¿El ese barrio. departamento de Huila? No, muchachos, hay que estudiar un poquito más de geografía nacional. El Magdalena termina en la ciudad de Barranquilla. Por eso a Barranquilla se le conoce como la Puerta Grande de Colombia. Todo el mundo tenía que llegar a Barranquilla porque Barranquilla tenía el puerto más largo de Colombia, que era el puerto de Puerto Colombia. Entonces, esa gente llegaba de Europa, que es por si un viaje en barco puede demorar hasta 3 meses, y llegaba hasta aquí, hasta Barranquilla. Después de Barranquilla, intenten imaginar ustedes qué tenían que hacer para llegar hasta Bogotá. Ni idea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que Isabela llegó en barco de Europa hasta Barranquilla, ¿cierto? Camilo, ¿Señor? te están contestando por el chat. Ah, es que no lo estoy viendo. Vale, ya te leo. Por acá hay un compañero que dice que la forma de conocer los lugares era describirlos a partir de escritos que describan las características de los lugares. Y Juan Barrera nos dice que en barco. Y luego de barco, ¿qué tiene que coger? Si ya está en Barranquilla, Juan. Caballo. Caballo, dicen por acá. A caballo por la selva. ¿Ustedes conocen la Sierra Nevada? Sí. No, esa pobre Isabela no llega a Bogotá a caballo. Se la come la selva.
Muchachos, la mitad de este país es selva. Aún en el siglo XXI, la mitad de Colombia sigue siendo selva. Entonces Isabela está en Barranquilla y necesita llegar a Bogotá. Y está el río. Entonces, ¿qué tendría que hacer Isabela? Embarca. Sí. Embarca. Muy bien. Embarca por el río. Antes había algo que se llamaba el ferry. Y estaba la compañía de navegadores del río Magdalena. Y también lo hubo aquí en el río Cauca, porque el río Cauca antes era navegable. Bueno, todavía lo es en ciertos pedazos. Entonces, la pobre Isabela tenía que coger un ferry, tenía que coger un barquito, pero Bogotá no queda al lado del río Magdalena, ¿cierto? Dicen que no. No, la ciudad que queda, la ciudad más cercana a Bogotá que queda cerca del río Magdalena, ¿cuál es? La ciudad más cerca que queda, ¿cómo? Disculpa. ¿Cuál es la ciudad que queda más cerca de Bogotá y a la vez más cerca del río Magdalena? Entonces, está Isabela, antes de que me respondan esa pregunta, está Isabela Magdalena. Pero ¿cuál es el problema de navegar el río Magdalena de Barranquilla hasta acá, hasta el centro del país? ¿El río hacia dónde corre? Medellín. El río corre hacia el mar, ¿cierto? Santa Marta está más cerca. Dice que a 15 kilómetros más cerca. O sea, en Soacha. La ciudad que está más cerca del Magdalena después de pasar Soacha es Honda. Pero entonces Isabela necesita llegar a Honda y para poder llegar a Honda desde Barranquilla tenía que atravesar el río contracorriente. ¿Saben cuánto se demoraba eso? No, señor. Un mes. Entonces la pobre Isabela ya lleva 4 meses fuera de la casa y aún no ha llegado a Bogotá. Entonces llegó la Isabela un mes después, atravesó Barranquilla, Mompox, Mariquita, bueno, todas las ciudades que uno se encuentra hasta llegar a Honda. Se bajó en Honda, en el puerto de Honda, y empezó a subir esa cordillera la pobre Isabela. ¿Y en qué creen ustedes que subió la cordillera Isabela? ¿En caballo? En mula. Caballo no sube esa loma. Entonces le tocaba a la pobre Isabela subir en mula hasta Bogotá. Y ese viaje podría tardarle hasta 15 días. Entonces quiero que se imaginen cómo alguien que mandan de afuera, por ejemplo, a que les cuente una historia de Bogotá, de Colombia, ¿cuánto tiempo creen ustedes que se puede demorar? Más Meses. de meses. 2 Sí. años fuera de casa y todavía no ha llegado a su pobre destino. Exacto. ¿Ya? Entonces, antes era muy importante tener esos registros escritos, sonoros, visuales, ¿ya? Porque eran como la única forma de poderle mostrar al otro cómo éramos nosotros a final de cuentas. Entonces, por ejemplo, este es un corte del mapa del río Magdalena con sus diferentes vertientes. Y antes, esa imagen, como la que están viendo allí, era como la única forma que teníamos nosotros para conocer y para identificar que existían otros municipios y otros poblados. Es más, hoy por hoy, aún hay zonas de Colombia que nosotros no conocemos. Colombia es un país tan diverso, tan selvático, tan amplio, con tanto detalle, que se nos hace imposible conocerlo. O sea, Colombia es uno de esos pocos países que todavía habitan indígenas en condición aborigen. O sea, existen personas que no saben que el resto, que están dentro de un país que se llama Colombia, por ejemplo. Hay personas, muchachos, que no saben qué es la electricidad en este país. Y viven más cerca de lo que nosotros pensamos, o sea, personas que viven en medio de la manigua, al lado del río, al lado de la selva, al lado del llano, y que no saben que hay algo que se llama electricidad, ¿ya? Entonces, este país es demasiado amplio, demasiado diverso y con muchas historias. Nosotros vivimos en las ciudades y tenemos como la ventaja de poder comunicarnos y poder acceder a información muchísimo más fácil, pero esas personas que viven en las zonas alejadas quizás no. Y para esas personas y para nosotros hace mucho tiempo atrás, los mapas, las imágenes, los dibujos, más adelante cuando llegaron las fotografías, las primeras fotos llegaron en 1800,
1870 y pico, 1880, que eran los daguerrotipos, ¿ya? Eran como los únicos instrumentos que habían para podernos conocer. Entonces, digamos que vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de pasar a la actividad. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa ciudad que se llama Macondo? No, señor. ¿Tienen internet? Claro, están Si tienen conectados. internet, pueden buscar. Quiero que alguien me diga dónde queda Macondo. A fondo. ¿Queda qué? ¿Dónde queda Macondo, muchachos? En el Magdalena. Sí. ¿Por qué? ¿Quién me En contestó? Aracataca, creo. Sí, Aracataca. ¿Será? Samuel es el que está contestando. Samuel, en Aracataca, por allá por el Magdalena, cerca donde nosotros estábamos hablando ahorita. Samuel, ¿cómo es Macondo? Escribímela. Creo que ya me acordé porque yo, como yo había, bueno, no me acuerdo, como el Magdalena creo que yo fui cuando era pequeño, tenía por ahí 7, 8 años, entonces mi mamá me había contado que eso era como un pueblo donde se hizo un cuento, creo que era 100 años de soledad, creo que el libro. Ojo con lo que nos está diciendo Samuel, ¿cierto? Sí, Era Samuel. de Como Gabriel un García pueblo Márquez. Sí. Digamos que Gabriel García Márquez se inspiró para hacer su mundo mágico, su mundo de historias, a partir de una ciudad que se llama Macondo. Y ya por ahí me han hablado. Entonces, podemos decir, no, que de pronto en Macondo hace mucho calor, sí, que de pronto en Macondo hay un tren, sí, o hubo un tren, no me imagino Macondo hoy por hoy, pero Macondo tiene una cualidad, muchachos, y es que todos vivimos en Macondo y a su vez nadie vive en Macondo. ¿Alguno de ustedes me entienden? Sí, porque era un pueblo ficticio. No, si ustedes pueden decir, ve este profe que se consiguió, el profe Leonardo está loco. ¿Ya? Camilo, te acaban de decir que creo que fue Valentina. ¿Quién fue la persona que dijo que era un pueblo ficticio? Yo, Valentina María. Valentina Marín dice que es un pueblo ficticio. Pero vale, nos acaba de contar Samuel en un relato que él visitó Macondo. Muchachos, Macondo es un sitio en el cual todo lo increíble, todo lo extraordinario y todo lo absurdo se vuelve real. Es donde esas situaciones que nosotros creemos que eso no puede pasar, puede pasar. Y en Macondo vivimos todos porque al final Macondo es el lugar en donde lo imposible y lo insólito es real. Y ese Macondo está en muchas partes de nosotros, en muchas partes de Colombia, tanto para casos buenos como para casos malos. Digamos que nosotros como sociedad latina, como sociedad colombiana, como sociedad bayuna, curiosamente tenemos esa cualidad de estar rodeados de historias increíbles. Por ejemplo, yo sé que en Palmira está la bicicleta más vieja de Colombia, ¿cierto? Pues estaba, no lo sé, ¿ya? También tenemos varios récords que nadie más tiene en el mundo. Tenemos cosas que nadie más tiene, pero también lamentablemente no tenemos cosas que el resto del mundo tiene. Entonces, esa es Macondo. ¿Ya? Macondo es ese lugar en donde nosotros podemos hacer realidad todo aquello que creemos insólito, que creemos absurdo, pero que puede ocurrir. Y esa era la Macondo, por ejemplo, de Gabriel García Márquez. Un lugar donde un coronel se murió esperando la pensión. Otro lugar donde todo un pueblo evitó o quería evitar que enterraran a un muerto, ¿ya? Un pueblo en donde una mujer se quedó soltera 100 años esperando y muchas cosas más. Entonces, porque me dice el profe que finalizan a las 9:10,
Digamos que esta quería hacer una pequeña presentación y durante las próximas 3 semanas vamos a estar trabajando en una serie de tips, una serie de cosas junto con mi colega que está escuchando y que está conectada también desde mi cuenta. Digamos que la tarea o la misión es que ustedes puedan convertirse en esos creadores de historias, ¿ya? ¿Cómo se hace una historia? Una historia se puede hacer por múltiples formatos. Hay mapas, se pueden hacer un mapa, pueden hacer un dibujo, pueden hacer un cuento, pueden hacer un relato, pueden describir un viaje o pueden inventarse un viaje también, ¿ya? Entonces, digamos que la tarea o la actividad que les proponemos a ustedes es que nos cuenten una historia. Creen un producto, creen un cuento, creen un algo y que ese algo pueda contar la historia, ¿ya? Pueda contar una historia particular, nos puedan contar la primera vez que montaron en bicicleta, si saben usar bicicleta, la primera vez que viajaron, la primera vez que salieron del país, algo que hayan ganado, algo que hayan perdido, algo que les parezca curioso de contar, algo de miedo, algo mágico, algo místico, lo que sea. Pero entonces, la tarea y la actividad que queremos trabajar con ustedes durante las próximas semanas es precisamente esta. Pero digamos que esto no va a ser posible si ustedes no participan. He visto que hoy participaron bastante y eso nos contenta, nos alegra mucho, pero entonces la invitación es justamente, o el ejercicio es justamente que ustedes creen una historia del pasado, una historia del presente, una historia del futuro, ¿por qué no? ¿Ya? Pero pues que nos puedan nosotros contar una historia y que de aquí a 3 semanas nos digan, profe, esta es la historia que nosotros contamos y que nosotros creamos, ¿vale? ¿Hay de pronto alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Muchachos, ¿tenemos claro construir en este espacio? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué vamos a construir? Alguien que me cuente, ¿cuál es la intención de este espacio? Construir una historia. Construir una historia. Muy bien. ¿Y sobre qué es la historia? ¿Pero solo puede ser un cuento? ¿O qué otro podemos utilizar para contar una historia? Algo Algo que que nos haya pasado. sucedido del pasado. Canciones, cartas. Ustedes pueden construir la historia de lo que ustedes quieran, muchachos. Se pueden imaginar lo que quieran. Lo único, la única tarea es que, pues, que nos cuenten una historia. Esa es la tarea. Puede ser a través de fotos, no tiene que ser algo escrito. Puede ser a través de un dibujo también. Yo sé que no a todos les gusta escribir. Puede ser a través de una canción, puede ser a través de un baile. Profe, yo quiero contar una historia a través de un baile. Ya, lo pueden hacer también. O sea, hay muchas formas, ¿vale? ¿Listo, muchachos? ¿Quién se va a animar? Que me levanten la mano a través de la plataforma. ¿Quién se va a animar? Recuerden que esto nos va a volver famosos, más famosos que TikTok. ¿Cómo así? Sí, porque todo lo que nosotros hagamos se va a publicar y lo van a ver muchas personas. Van a ver nuestras historias. Ustedes No, van a qué ver a pena. artistas famosos. No los van a ver a ustedes, van a ver a sus historias. Van a ver los trabajos, los dibujos, las canciones. ¿Listo? Las historias que van a narrar. ¿Y cómo Bueno, para cuándo es? Como para dentro de un mes. el ejercicio es que en este espacio vamos a aprender a construir nuestras historias. Vamos a tener tips que nos van a ayudar a crear nuestras historias. Bueno, Juan ya se apuntó, Verónica se apuntó. ¿Quién más se va a apuntar? Hasta llegó mi tío. Que ¿Me levanten la puedo mano. apuntar por la pastillina para dibujar? Claro que sí. Isabel también. ¿Quién más? Camila también creo que se apunta. Todos. Valentina Marín también se apunta. ¿Quién más? Camila Borrero. Emanuel. Albam. Yunda. Melanie. Los escucho. También recuerden que todo el tiempo sus cámaras deben estar transmitiendo, muchachos. No sé por qué algunos la tienen apagada.
Listo, muchachos, entonces ese va a ser el trabajo que vamos a hacer los días martes en el espacio de ciencias sociales. ¿Queda claro, muchachos? Ustedes escogen la modalidad a través de la cual van a contar la historia. ¿Listo, Samuel? ¿Listo, Joseph? ¿Listo, Verónica? Isabel, Miguel Ángel Cuatín, Albam? ¿Entendido? Majo Marmolejo, ¿entendido? Sí. Perfecto, Sí, profe. ok. ¿Dudas, inquietudes para que aprovechemos al profe Camilo? ¿No hay dudas ni inquietudes? ¿No? Que entonces que sí que puede ser de cualquier cosa, o sea, no, o sea, no puede ser de cualquier cosa literal. Literal puede ser de cualquier cosa, muchachos. Melanie, Melanie Majito, ¿listas para narrar sus historias? Majo Martínez, Melanie, Sí, ¿listo? ¿Ya están pensando en qué historia van a contar? no. Bueno, recuerden que esto es un ejercicio que tenemos que hacer, ¿vale? Melanie, ¿estás? Melanie, ¿no está? Pero una pregunta, o sea, es como una historia de cómo, o sea, fantástica o de mentiras o cómo. De lo que ustedes quieran, muchachos. Profe, ¿y para cuándo debemos de tener eso? La historia es como ustedes quieran. Si la historia tiene una página, está bien. Si tiene un párrafo, está bien. Lo único es que nos tiene que contar algo. Listo, muchachos. ¿Que para cuándo? Muchachos, este espacio Para lo vamos... ¿qué fecha? De aquí para el 30. 30, muchachos. Para que el primero, pues estemos como viendo qué fue lo que se hizo, ¿vale? Recuerden que lo pueden hacer, pueden narrar una historia a través de fotografías, compilar fotografías de viajes que hayan tenido, dibujos que quieran hacer, una canción. Hay muchas modalidades. Recuerden que a través de muchas modalidades podemos construir una historia. ¿Listo? Camilo. Listo, ¿no? De una. Así es sencillo el ejercicio. ¿Listo, muchachos? Bueno, pues fue un placer. Creo que el profe, no sé si desconectó, pero entonces yo me voy despidiendo, profe. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces quedamos pendientes para el martes estos espacios, construir nuestras historias. Muchas gracias, profe Camilo. Muchas gracias, muchachos. Que tengan un resto de mañana muy productivo. Listo. Bueno, profe, gracias. Chao, profe. Chao. Bueno, profe, Chao, gracias. gracias, profe Camilo. Chao. Chao, gracias. Profe. Chao, Chao. gracias. Chao. Chao, profe, muchas gracias.